Después del diluvio, la población humana comenzó a crecer de nuevo y se extendió por la tierra. Los descendientes de Noé, aún unidos como una comunidad cohesionada, compartían un solo lenguaje, facilitando la comunicación y la colaboración entre ellos. Como se registra en Génesis 11:1-2, toda la tierra tenía un solo lenguaje y un solo modo de hablar, y aconteció que partiendo ellos del oriente, hallaron un valle en la tierra de Sinear y habitaron allí. En ese ambiente de unidad, encontraron un vasto y fértil valle en Sinear, ideal para establecer una nueva civilización. La elección de este valle no fue al azar. Sus tierras fértiles y abundantes recursos prometían un futuro próspero para sus habitantes. Además de la unidad lingüística, había una cohesión cultural y un propósito común entre ellos. Determinados a construir una sociedad duradera, comenzaron a desarrollar sus habilidades y conocimientos mientras se establecían en el valle de Sinear. Aprendieron a fabricar ladrillos y usarlos en la construcción, marcando un avance significativo en tecnología y arquitectura. Ese progreso alimentó su ambición de realizar algo grandioso, construir una ciudad y una torre que alcanzara los cielos, un monumento a su unidad y habilidad. Más que un proyecto arquitectónico, esta empresa era una afirmación de independencia y autosuficiencia. Al levantar una torre que tocara los cielos, ellos buscaban asegurar su permanencia unida y evitar ser dispersados por la tierra. El valle de Sinear, con su posición estratégica y recursos naturales, proporcionaba el escenario ideal para esta grandiosa obra. La decisión de construir la torre fortaleció aún más la unión de aquellos que trabajaban con un objetivo común. El sonido de las herramientas y el esfuerzo conjunto resonaban en el valle, simbolizando la determinación y el espíritu colaborativo de la humanidad. Cada ladrillo colocado no solo representaba avance material, sino también la convicción de que juntos podrían alcanzar cualquier objetivo. La humanidad, unida por lengua y cultura comunes, aspiraba a crear un monumento que testimoniara su grandeza y ambición. Deseaban que sus logros fueran recordados por todas las generaciones futuras. En Génesis 11:4 se menciona que el contexto de esta narrativa ocurre después del diluvio de Noé, lo que sugiere que los constructores de la Torre de Babel también podrían temer otro cataclismo. Ellos pueden haber creído que levantar una torre alta hasta los cielos sería una forma de protegerse contra la posibilidad de otra inundación catastrófica. Esa motivación estaría ligada a la preservación de la vida y a la supervivencia de la comunidad, especialmente en un ambiente donde las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates representaban una amenaza real. Sin embargo, esta preocupación por la protección contra un nuevo diluvio sugería una falta de confianza en las promesas de Dios, que había asegurado después del diluvio que nunca más se cegará ninguna forma de vida por las aguas de un diluvio. Génesis 9:11. Otra teoría sugiere que la Torre de Babel podría haber sido construida también como una estructura defensiva militar. En la antigua Mesopotamia, las ciudades-estado frecuentemente enfrentaban amenazas de invasiones por pueblos vecinos o tribus, como eran llamadas en la época. Levantar una torre alta podría haber servido como un puesto estratégico para observar la aproximación de enemigos y como una fortaleza para protegerse en caso de ataque. De esta forma, la torre tendría tanto una función práctica como simbólica, representando la defensa de la ciudad contra amenazas externas. Es importante recordar que en Génesis 9, Dios había bendecido a Noé y a sus descendientes, ordenándoles que se multiplicaran y poblaran la tierra. Los constructores de la torre, al desobedecer este orden divino, demostraron incredulidad y falta de sumisión a la voluntad de Dios, optando por seguir su propio camino en vez de seguir las orientaciones divinas. La torre, planeada para ser la más grandiosa construcción de la época, reflejaba esa ambición desmedida y esa decisión de desafiar la voluntad de Dios. El diseño arquitectónico de la Torre de Babel era majestuoso, diseñado para alcanzar los cielos y ser un hito visible a grandes distancias. La elección cuidadosa de los materiales fue crucial.
Los ladrillos, hechos de arcilla y quemados para ganar resistencia, servían como piedras en la construcción. Para unir los ladrillos se utilizaba betún, una sustancia natural pegajosa e impermeable que funcionaba como mortero. Esta innovación tecnológica aseguró que la estructura fuera sólida y duradera. El esfuerzo conjunto para levantar la torre fue notable. Hombres, mujeres e incluso niños participaron activamente en el proceso de construcción. Cada uno desempeñaba un papel vital, desde la fabricación de los ladrillos hasta su colocación en la estructura en crecimiento. La cooperación y el trabajo en equipo eran esenciales. Los sonidos de las herramientas de construcción y de las voces coordinando las tareas resonaban en el valle de Sinear, creando un ambiente de intensa actividad y propósito compartido. A medida que la torre se elevaba, su sombra se proyectaba sobre el valle, simbolizando el poder y la determinación de la humanidad. La construcción de la torre no era solo un logro de ingeniería, sino también una expresión de la voluntad colectiva de dominar y comprender el mundo a su alrededor. Cada nuevo nivel añadido a la Torre de Babel representaba un testimonio del potencial de la humanidad cuando trabajaba en unidad. Dentro del contexto histórico y arquitectónico de la antigua Mesopotamia, donde la historia de la Torre de Babel es frecuentemente situada, es plausible que la estructura inicial haya sido un sigurat. Los sigurats eran torres escalonadas de templos, con escalones o rampas que conducían a un santuario en la cima, comunes en aquella región como lugares de culto religioso. La construcción de la torre también simbolizaba resistencia. Los constructores estaban determinados a evitar la dispersión por la faz de la tierra. Creían que al hacerse un nombre a través de esa gran obra, podrían preservar su unidad y asegurar un lugar destacado en la historia. La torre, con su cima apuntando al cielo, era un intento de alcanzar lo divino y demostrar que la humanidad podría trascender sus limitaciones terrenales. El progreso de la construcción estaba meticulosamente documentado, y los líderes de la comunidad constantemente alentaban a los trabajadores, recordándoles el gran objetivo que estaban buscando alcanzar. El liderazgo inicialmente asociado con la construcción se atribuía a un hombre llamado Nimrod, cuyo carisma y habilidad persuasiva eran incomparables. Descendiente de Noé, Nimrod es descrito en las Escrituras como un poderoso rey en la tierra, conocido por sus ambiciones grandiosas. Así, los constructores de la Torre de Babel trabajaban no solo para levantar una estructura imponente, sino también para afirmar su identidad colectiva y su capacidad de dejar una huella duradera en la historia y en el cosmos. Interpretaciones judías, como en los textos del historiador Flavio Josefo, atribuyen a Nimrod la comisión para la construcción de la Torre de Babel como un desafío directo a Dios. Aunque la Biblia no menciona explícitamente el papel de Nimrod en la construcción de la torre, las tradiciones extrabíblicas y los escritos rabínicos sugieren que fue uno de los líderes que alentó el proyecto. Estas tradiciones se basan en la descripción de Nimrod como un poderoso cazador y fundador de reinos, incluyendo Babel, como se registra en Génesis 10:8-10. Cuxe fue el padre de Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue poderoso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinear. Según estas tradiciones, Nimrod usó su influencia para convencer a las personas a unirse en el diseño de la torre, con el objetivo de hacerse un nombre para sí mismas y evitar la dispersión por la tierra. Su liderazgo y ambición fueron cruciales para el inicio de la empresa. Es importante notar que, aunque el nombre de Nabucodonosor se asocia a menudo con la Torre de Babel, fue un rey de Babilonia que reinó aproximadamente 1000 años después de los eventos descritos en la historia de la Torre de Babel. Nabucodonosor no participó en la construcción de la torre en sus inicios, como se registra al principio de la narrativa bíblica, poco después del diluvio. La confusión entre Nabucodonosor y la Torre de Babel puede surgir debido a su asociación con la ciudad de Babilonia, tradicionalmente identificada como el sitio de la Torre de Babel. Nabucodonosor II
es conocido por sus grandiosos proyectos de construcción en Babilonia, como los jardines suspendidos, la muralla y la gran explanada con el templo de Marduk, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, estos proyectos son muy posteriores al evento de la Torre de Babel. Mientras la torre se elevaba cada vez más alta, llamando la atención no solo de los habitantes del valle de Sinear, sino también de todas las regiones vecinas, los ojos divinos observaban con creciente preocupación. Dios, al ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo, percibió la profundidad de la ambición y arrogancia humanas que se manifestaban a través de esa construcción. En Génesis 11:5-6 leemos: «Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí que el pueblo es uno, y todos tienen un lenguaje, y esto es lo que comienzan a hacer. Ahora no habrá restricción para todo lo que ellos quisieren hacer». La reacción de Dios al ver la ciudad y la torre estuvo marcada por una profunda reflexión sobre el potencial humano. Reconoció que la unidad de la humanidad, expresada a través de una sola lengua y un propósito común, les daba una capacidad prácticamente ilimitada para alcanzar cualquier objetivo que decidieran perseguir. Sin embargo, este reconocimiento no vino sin preocupaciones. Dios vio que la ambición desmedida y el intento de alcanzar los cielos no solo reflejaban un deseo de gloria y poder, sino que también representaban un peligroso desvío de la humildad y la obediencia divina. Ante esta situación, Él decidió intervenir para detener el progreso de la construcción. Dios reconoció que si la humanidad permaneciera unida de esa manera, no habría límites para lo que podrían realizar, incluso emprendimientos que podrían conducir a la autodestrucción o al intento de usurpar el papel divino. La intervención divina era necesaria para preservar el orden y el equilibrio en el mundo. La confusión de las lenguas fue el medio elegido para detener el avance de este proyecto audaz. Dios dijo: «Bajemos y confundamos su lenguaje, para que no entiendan más el lenguaje del otro». Así el Señor los dispersó de allí por toda la faz de la tierra, y ellos cesaron de construir la ciudad. Génesis 11:7-8. El acto de confundir las lenguas fue un momento transformador en la historia de la humanidad. Antes, todos hablaban un solo idioma, facilitando la comunicación clara y eficiente. Con la introducción repentina de múltiples idiomas, sin embargo, el caos se instauró instantáneamente. Los trabajadores que antes colaboraban armoniosamente, ahora se veían incapaces de entenderse. Órdenes e instrucciones se volvieron incomprensibles y la coordinación necesaria para continuar la construcción se perdió por completo. La escena que siguió fue de confusión y frustración. Los trabajadores, que antes compartían una visión común y un único lenguaje, ahora se veían separados por barreras lingüísticas infranqueables. Los gestos y los intentos de comunicación fallaron, resultando en malentendidos y desorganización. La torre, que se erguía majestuosa en dirección a los cielos, quedó inacabada, convirtiéndose en un monumento a la intervención divina. El impacto inmediato en la construcción fue devastador. Sin la capacidad de comunicarse eficazmente, los constructores no pudieron continuar su trabajo. Las herramientas cayeron en silencio, los ladrillos quedaron abandonados y la estructura de la torre permaneció como un testimonio de la interrupción abrupta de un ambicioso proyecto. La unidad de la humanidad ha sido fragmentada. Lo que antes era un pueblo unido por una sola lengua y un propósito común, ahora se dividió en grupos dispersos, cada uno hablando una lengua diferente e incapaz de cooperar con los demás. Obligados a dispersarse, los grupos humanos comenzaron a migrar a diferentes regiones, llevando consigo sus nuevas lenguas y emergentes culturas. Esta dispersión marcó un punto crucial en la historia humana, resultando en la formación de las diversas naciones y civilizaciones que conocemos hoy. Este acto de confundir las lenguas fue un gesto simbólico y de profundo significado. Al introducir la diversidad de lenguas, Dios no solo interrumpió la construcción de la torre, sino que también inició la multiplicidad de culturas y naciones que se esparcirían por la tierra.
Esta diversidad sirve como recordatorio constante de que, a pesar de las conquistas humanas, es fundamental reconocer la humildad y el papel divino en el orden del mundo. La confusión de las lenguas y la consiguiente dispersión destacan los límites de la ambición humana y la importancia de la humildad ante lo divino. La historia de la Torre de Babel, con su abrupta interrupción y la dispersión de las personas, enseña que la unidad y la cooperación son valiosas, pero la arrogancia y la búsqueda de divinidad por medios propios pueden ser corregidas por Dios. La torre incompleta y la diversidad lingüística que resultó son testimonios de la intervención divina y recuerdan la importancia de respetar los límites establecidos por el Creador. La intervención de Dios, al confundir las lenguas y dispersar a las personas, es un poderoso recordatorio de que la verdadera sabiduría viene del reconocimiento de nuestros límites y de la sumisión a la voluntad divina. Este episodio bíblico nos enseña que la búsqueda de la gloria personal puede llevar a la ruina, mientras que la humildad y la obediencia a Dios son caminos para la armonía y la prosperidad duradera. En resumen, la historia de la Torre de Babel invita a la reflexión sobre cómo vivimos en comunidad y en relación con lo divino, promoviendo una coexistencia basada en el respeto, la humildad y la fe. Espero que hayas disfrutado el video. Por favor, regístrese en el canal, deje su like y haga clic en uno de los videos sugeridos para continuar acompañándonos. Abrazos y que Dios los bendiga.